Muy bien, amigos, estamos de regreso en Visión Central y continuamos con el desarrollo de la información. Para conocer un poco más y deshilvanar así parte por parte qué es lo que viene ocurriendo en nuestra coyuntura política, vamos a conversar el día de hoy con el analista político Ever Joel Campos. Y le damos la bienvenida, por supuesto, aquí a Visión Central. ¿Cómo está, doctor Campos? Muy buenas noches. Buenas noches, Paolo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿qué le parece a usted toda esta controversia, toda esta batahola que ha generado el atado del calzado de Pedro Castillo, ¿no? Ahí esta imagen potente, ciertamente, ¿no? De este presidente que se hacía llamar, que venía de los rincones más hondos del país, ¿no? Donde había mucha miseria, mucha pobreza, mucho abandono del Estado. El día de hoy se vea en esta nueva figura, ¿no? Que es distinta, ¿no? Con su seguridad atándole los cordones. ¿Refleja algo? ¿Es verdaderamente tan relevante para toda la repercusión que ha tenido o es un hecho anecdótico? Yo creo que refleja una forma totalmente distorsionada de entender la función pública. El presidente es el primer servidor del Estado. Me parece que es no solamente innecesario, sino hasta diría humillante que el personal militar que está asignado para brindarle protección pues le tenga que atar los zapatos. Entonces eso es algo que perfectamente lo puede hacer él y lo puede hacer cualquier persona. Uno no necesita, digamos, de la ayuda de un tercero para eso. Y lo que sí creo es que este gesto en realidad abona a otros desarrollados tanto por él como por otros actores políticos que parece que no son muy conscientes de la valoración muy negativa que los ciudadanos venimos haciendo de su trabajo. Me parece que todo eso, digamos, alimenta la profunda decepción, el profundo rechazo que el país siente en gran medida por quienes ahora mismo ejercen funciones de representación política. Claro, ahora también, ¿no? Obviamente no solamente Castillo es quien, como usted menciona, tiene una forma distorsionada. Yo también lo veía, me preguntaba, ¿no? ¿Qué realidad está viviendo Castillo? Hay una frase que a mí me parece muy acertada que menciona: para conocer a alguien verdaderamente como es, dale poder, dice, y verás hasta dónde son sus límites, ¿no? Y ahí lo tenemos a Castillo pues en esta nueva faceta. Y el día de ayer, o sea, quienes hoy critican a Castillo, ayer se quedaron callados con el jaloneo, ¿no? La agresión que sufrió la congresista Cortés ante María del Carmen Alba. Y quienes ayer criticaron este hecho, hoy se quedaron callados, ¿no? Ahí tenemos nuevamente, no solamente nuestras autoridades, sino las personas que fiscalizan y juzgan estas acciones, también inmiscuidos en esta doble moral que tanto abunda en el Perú, lamentablemente. Yo lo que creo es que hay una desconexión muy grande entre nuestra clase política y la sociedad. Y eso se refleja en las encuestas, se refleja cuando uno conversa con un vecino, con un amigo, con alguien cercano. Hay una desafección muy grande entre la ciudadanía y quienes ahora mismo, por lo menos en el papel, nos representan. Y eso, más allá de la anécdota, más allá del momento que atravesamos, puede tener unas consecuencias muy graves para la ya de por sí muy débil institucionalidad democrática que tenemos. A mí la verdad me genera vergüenza ajena todo esto que está sucediendo. Lo de ayer fue terrible. Me parece que ese incidente en el Congreso es desde todo punto de vista inaceptable. Uno puede tener discrepancias políticas, estas pueden ser incluso muy ásperas, pero en ningún caso eso puede trascender a un acto de violencia. No podemos aceptar eso de ningún modo. Y hoy el gesto del presidente, en donde necesita el apoyo de los militares, de la persona que le brinda seguridad para atarse los zapatos, la verdad que pareciera pues que viven en una realidad paralela. Gente muy importante en el mundo de la política, como Barack Obama, se ataban los zapatos solos. Yo he visto ahí unas fotos que han salido, sí, donde comparaban eso. Y claro, el ejemplo parece, digamos,
totalmente exagerado, pero es que hay que decirlo, porque un poco, digamos, lo que intento subrayar es que gente que realmente ha ejercido un poder muy grande, en ningún caso, digamos, ha tenido muestras de soberbia como estas, ¿no? Claro, justamente esa imagen es una oportunidad perfecta para sus opositores también, ¿no? Lo compartíamos acá, varias reacciones. Esta imagen la posteó quizás otras personas, pero Techito Bruce, ¿no? El ex ministro pone una foto donde un collage donde se ve a Castillo siendo amarrado sus zapatos y sale también Piñera y Obama, ambos atándose sus cordones, sonriendo tan felices a la cámara. Y mencionan algunos, no, Castillo no se ha atado los zapatos porque como tiene un chaleco antibalas es difícil, ¿no? Ahí estamos viendo justamente la imagen que le comentaba, pero aún así, ¿no? Digamos, no sé, ponte zapatos sin pasadores, ¿no? Para que no estés dando esta imagen que de verdad, como usted menciona, es lamentable, da vergüenza ajena de nuestra clase política, ciertamente deja muchísimo que desear, pero igual con estos gestos también nos perdemos un poco de discutir las cosas importantes, ¿no? Tantas investigaciones por corrupción, y no solamente en el Ejecutivo, en el Congreso, se ha determinado una prisión efectiva contra el congresista Wilmar Helera, y así continuamos aún en esta crisis política que de verdad no hay por dónde salir. Sí, lamentablemente venimos prolongando una crisis que no ha empezado ahora, es también importante decirlo, pero que sin embargo sigue manifestándose cada vez de manera más dramática, más terrible, y al final del día los perjudicados somos todos los peruanos. Es decir, ojalá fuera un asunto solo de políticos. El problema es que esto trasciende al ámbito político y tiene efectos en la calidad de vida de los peruanos. ¿Quién se está preocupando, por ejemplo, para resolver los problemas relacionados con la crisis alimentaria? ¿Quién está diciendo algo acerca de qué hacemos para mejorar la calidad de los servicios educativos que han quedado tan golpeados después de la pandemia, lo mismo que los servicios de salud? ¿Quién está preocupado por generar puestos de empleo? Después de la pandemia la economía quedó muy afectada y yo no veo que se estén discutiendo salidas a esa problemática ahora mismo en nuestro país. Nos estamos quedando en la anécdota, nos estamos quedando en el problema menudo, nos estamos quedando en los escándalos que naturalmente tienen que ser atendidos y ojalá sean investigados y, de ser el caso, sancionados muy severamente, pero estamos perdiendo de vista, o en todo caso, esto es una consecuencia directa de esos escándalos políticos, que tenemos un país con unas demandas insatisfechas y con unos problemas muy serios que afectan la calidad de vida de todos. Ahora, yo me pregunto también, doctor Campos, bueno, los políticos ya sabemos, muchas veces ellos actúan bajo sus intereses para tratar, pues, ¿no?, de llevar a cabo lo que ellos consideran oportuno, tanto para su principal beneficio, ¿no? A veces, ya cuando hay estas situaciones de extrema crisis, es la ciudadanía la que solía, de alguna manera, salir a levantar su voz. Sin embargo, ahora lo que veo es una ciudadanía un poco aletargada, quizás algunas cansadas, otras personas también muy preocupadas por su situación, que no tienen más tiempo, que no pueden ver más allá. Y veo a veces algunas defensas, por ejemplo, de Castillo, ¿no?, que de verdad digo, o sea, está bien, uno quiere apoyar a quien representó en algún momento este maestro de escuela rural, ¿no?, que trataba de reivindicar algunas luchas sociales, pero ya todos los cuestionamientos que tiene ahora, uno al menos se cuestiona un poco y dice, bueno, quizás, ¿no?, algo de lo que están hablando sea cierto, pero dicen, no, es la prensa, hay una dictadura judicial. O sea, la misma gente a veces trata de, como que se compra ese argumento, ¿no? Y de verdad ya uno o quizás se quedan muy desorientados ante toda la información que hay. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudadanía? Vamos. Yo lo que creo es que hay una crisis de desconfianza. Yo no siento que tengamos una ciudadanía apática. Yo lo que siento en todo caso es que hay una orfandad muy grande de liderazgo político. Entonces, claro, cuando se plantean estas marchas, ¿no?, por un lado el oficialismo, por el otro la oposición, quienes encarnan esas propuestas, esas iniciativas, son personas que han perdido totalmente credibilidad y respaldo. Entonces,
Si a mí me dicen, oiga, usted va a salir a marchar con aquel que aparece en los periódicos denunciado por cometer actos de corrupción, yo digo, ahí no más. Y del otro lado me dice, usted va a salir a marchar con alguien que está haciendo destrozo y medio en el Congreso, me abstengo también. Entonces, yo lo que siento es que, en realidad, lo que existe ahora mismo es una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía. Me parece que no contamos con personalidades que logren conectar con ese clamor nacional de rechazo y de protesta a los malos representantes. Y siento que todo esto, digamos, se puede convertir en el mediano plazo en un problema mucho más grave. Me da la impresión que la crisis puede escalar a un punto en el que pueda terminar generando pues unas convulsiones sociales muy álgidas, ¿no? Ya ha ocurrido en el pasado, incluso en nuestro país, pero también en América Latina, en diferentes lados, ¿no? En Chile, en el año 2019, hubieron unas protestas enormes contra toda la clase política de ese país. La forma en que pudieron superarse fue convocando a una convención constitucional, que era también un pedido que de alguna manera estaba presente en el imaginario de ese país. Pero hubieron otros casos como el de Colombia, en donde esas escaladas no se resolvieron a través de una convocatoria de ese tipo, sino a través de otras medidas de naturaleza política y económica. Lo que quiero decir es que ahora mismo lo que estamos viviendo en el país es el resultado de una crisis muy prolongada, que probablemente tenga su punto de inicio, por lo menos en lo que se refiere a sus principales síntomas, en el año 2016, y que lamentablemente al día de hoy no hemos podido resolver. Ahora, sí, por favor, Pablo. Usted ha hablado ahorita de que esta crisis puede generar convulsiones, ¿no? Y justamente me ha hecho acordar esta convocatoria que hacía el premier Aníbal Torres para que la ciudadanía se manifieste. De alguna manera, o sea, no sé si está bien o mal, pero quizás también está en su derecho el Ejecutivo de convocar a la gente que lo defienda a que se manifieste en las calles. No, me parece que esa es una muy mala forma de ejercer una función política. Me parece que el Ejecutivo debería más bien encargarse de unir al país, no de dividir al país. Plantear, digamos, una narrativa en donde hay un grupo que está buscando la salida del presidente y por el otro lado un presidente que gracias al apoyo del pueblo se va a mantener. Me parece que no solamente es una narrativa falsa, sino que es una narrativa que abona en esta polarización tan grande que tenemos ahora mismo en el país y que la verdad no nos hace para nada un favor. Al contrario, creo que cada vez la crisis se va agudizando e insisto con lo que señalaba hace un rato, es una crisis que empieza a tener ya efectos en la calidad de vida de todos los peruanos y es algo que lamentablemente no podemos tolerar. Y es momento de empezar a levantar la voz y empezar a decirle a quienes, insisto, formalmente nos representan, de que no pueden continuar de esta manera. Además, fíjese, las críticas contra el presidente no son necesariamente críticas motivadas, como han dicho, porque no se reconoce, digamos, la legitimidad política del triunfo del presidente. En lo absoluto. Son críticas basadas en gran medida en una serie de investigaciones fiscales sobre hechos gravísimos. Esta es la primera vez que se investiga a un presidente de la República por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su periodo. Nunca había pasado algo como esto. Siempre ocurría que esas investigaciones se daban al término del periodo del presidente. Esta vez se dan cuando el presidente ejerce el cargo. Es decir, son investigaciones por hechos ocurridos durante su gestión. Y la gestión del presidente acaba de cumplir apenas un año. Y ya estamos viendo que hay unas acusaciones muy graves que lamentablemente el presidente tampoco ha podido aclarar, ¿no? Por esta negativa que ha tenido de explicar estas denuncias a través de los medios, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que victimizarse, decir que son críticas arbitrarias, antojadizas,
la verdad que creo que es falso, ¿no? Sí, justamente cada vez que declara, pues nunca se pronuncia acerca de los hechos concretos que son los que tienen tambaleando su gestión, ¿no? Y se escuda en la victimización, como usted dice, en atacar a las personas que no reconocen su elección popular, que ciertamente, ¿no? De alguna manera son los que le dan ese sostén finalmente, ¿no? Para que él pueda ejercer una defensa política, pero al menos desde el aspecto legal tenemos que tienen estas investigaciones en curso. Tenemos que esperar también a cuál es el tiempo estipulado aproximado en el cual se pueda tener algo concreto, ¿no? Porque hasta ahora todos son dimes y diretes de colaboradores, claro, ¿no? Pero no se tiene una sentencia, por así decirlo, ¿no? No hay algo que diga, inclusive cuando muchos de sus aliados han dicho, no, yo lo voy a apoyar al presidente hasta el día que salga una prueba concreta, fehaciente de un verdadero acto de corrupción. Y mientras tanto, su abogado Benji Espinosa, pues ejerciendo la defensa y también, ¿no? Con el arte del engaño, que si renuncio, que si regreso, ¿no? Que si va a la fiscalía, no va, ¿no? Yo le he visto a usted que lo ha criticado y bueno, le dan pie a que pueda explayarse, ¿no? Me preocupa mucho todo eso, la verdad, te digo, Paolo, porque, o sea, no podemos enviar ese tipo de mensajes, no podemos decir la defensa del presidente se basa en el engaño, o sea, eso no es serio. Me parece que el mensaje que se le envía al país es muy, muy negativo. El presidente debería ser el más interesado en aclarar las denuncias que hay en su contra y no debería en lo absoluto estar apelando pues a estrategias del engaño, ni mucho menos. Al contrario, en la medida que, como dice la Constitución, personifica a la nación, debería estar comprometido con la verdad de manera incondicional. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, no nos olvidemos, Paolo, que según la Constitución, si bien se puede investigar al presidente durante su mandato, solo se le puede acusar constitucionalmente por unos hechos muy específicos que están señalados en el artículo 117 y ninguno de ellos hace referencia a temas de corrupción o a ninguno de los delitos que presuntamente se le imputan al presidente. Entonces tendríamos que esperar a que culmine su mandato para que recién se pueda iniciar propiamente un proceso en el cual pues se pueda determinar si es que efectivamente todas estas denuncias, ¿no? Todas estas alegaciones son ciertas o no. Ahora estamos apenas en una etapa indagatoria y creo que hace bien la Fiscalía al haber iniciado estas investigaciones, porque con todo me parece que va a ser acopio de elementos de juicio que en su momento le van a permitir pues presentar, si fuera el caso, una acusación contundente, ¿no? Ahora, claro, ahora para puntualizar, claro, judicialmente habría que esperar que termine su mandato para que alguno de estos procesos que se han abierto actualmente, ¿no? Pueda pasar al siguiente nivel, por así decirlo. Pero si es que se encuentra algo, de alguna manera se va a revelar a la prensa, se va a revelar, claro, se va a dar a conocer, ¿no? Y políticamente se puede proceder, quizás también desde el Congreso de la República, cuando ya están procediendo actualmente con esta denuncia por infracción constitucional, por traición a la patria, que si bien sostienen varios expertos, no tiene mucho argumento jurídico ciertamente, pero es cuestión de tener los votos nomás para que proceda. Bueno, ahí hay una pequeña observación. Esta denuncia constitucional que está ahora mismo en curso en el Congreso de la República por traición a la patria. Por traición a la patria contra el presidente, es una denuncia constitucional que tiene que ser definida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Exacto. Imaginémonos que la subcomisión le da luz verde. De hecho, entiendo que hay un proyecto de informe final que ha presentado el congresista Soto, de Acción Popular, sí, en donde él recomienda, ¿no? Ir adelante con la acusación contra el presidente e inhabilitarlo por 5 años de la función pública. Si ese informe se aprueba, la comisión permanente luego tiene que confirmar ese criterio. Podría no confirmarlo. Si acaso lo confirma, ese informe tiene que ser dirimido. Ese informe, que en realidad se convertiría ya en una acusación constitucional, tendría que ser dirimido en el Pleno del Congreso. O sea, después de la subcomisión de acusaciones tiene que ir a la comisión permanente, según tengo entendido, y después va al Pleno. Así es.
Bien, y en el pleno se necesitan 66 votos. Y ahí es donde quiero hacer una anotación. Ahí es donde quisiera hacer una anotación. Porque no basta solamente con los votos. Es decir, formalmente, para que esta acusación constitucional proceda, se requiere cuanto menos 2/3 del número legal de congresistas, sin considerar a la comisión permanente, a los integrantes de la comisión permanente, es decir, 66 votos de un quórum de 100. Sin embargo, el cargo que sustenta esta denuncia, desde mi punto de vista, es jurídicamente muy pobre. Sostener que el presidente incurrido en traición a la patria por dar unas declaraciones a un medio de comunicación, que nosotros podríamos decir que son declaraciones desafortunadas, yo en lo personal siento que lo son, pero que en ningún caso tienen consecuencias jurídicas ni comprometen la soberanía del país. Es decir, no configura esta causal de traición a la patria que ahora mismo se le imputa. Yo lo que siento, y esto ya desde el punto de vista político, es que si el Congreso le da alas a esa denuncia constitucional, va a terminar victimizando al presidente. Y peor aún, si acaso aprobara esa acusación constitucional, le va a dar al presidente un excelente pretexto de llevar esto a los tribunales, tanto del país como internacionales, y como consecuencia de ello podría lograr revertir esta decisión del Congreso, dando, digamos, a entender algo que en lo personal siento que no es cierto, dando a entender que en realidad él, digamos, no tiene ningún tipo de responsabilidad en la crisis política que ahora mismo padecemos, ¿no? Sino que esto es una cosa del Congreso. Si es que el Congreso no actúa con apego a la Constitución y con un poco de lucidez política, pueden lamentablemente generar ese efecto. Un precedente también un poco complicado, también sería de cara al futuro, ¿no? Pero totalmente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Joel Campos, analista político, por estar esta noche con nosotros en Visión Central. Ha sido de mucha ayuda sus comentarios y su análisis. Muy amable. Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? Un análisis de verdad detallado de la situación y bueno, coincide con la mayoría de nosotros, ¿ah? De verdad que el presidente tiene una forma distorsionada de entender la función pública, nos decía, y bueno, también está viendo de que esta crisis se está prolongando bastante. Nos produce vergüenza ajena todo el trabajo que vienen haciendo los políticos en la actualidad. Vámonos rápidamente a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información.